Cuando cayó la puerta derribada por el lobo, quien era el padre de Loboaldo, los 5 personajes presentes se quedaron viendo por unos momentos. Loboaldo ya se había convertido en lobo también, al ver el miedo reflejado en los rostros de sus padres. Nunca había sentido tanta furia como esa vez. Su padre biológico, Lican, volteó hacia él y se le quedó viendo. Luego lanzó un rugido como diciendo que él era su padre. Después volvió la vista con sus padres. Iba a matarlos para llevárselo. Lo notó en su mirada llena de furia. En ese momento, Melquiades, al ver sus intenciones, le disparó a quemarropa. El Lican cubrió su cuerpo con sus garras. Las balas las atravesaron y entraron en su frente. Dolores y sus padres pensaron que caería muerto, pero no fue así. Al contrario, vieron que el plomo salía por sí solo de su cabeza, cerrando las heridas rápidamente, quedando frío sin poder moverse por el miedo. Emitiendo un aturdidor rugido, de un salto se lanzó hacia ellos. Sin embargo, no estaban solos, porque Loboaldo de otro salto recibió a su padre en el viento. No iba a permitir que les hiciera daño. Eran sus padres y él, aunque le había dado su ser, era un desconocido. Los seres cayeron en el piso polvoriento rodando las 2 bestias. Loboaldo le tiraba zarpazos una y otra vez entre poderosos rugidos. El lobo no respondía a sus ataques. Parecía no querer hacerle daño a su hijo, quien no dejaba de tirarle golpes. Al darse cuenta que no dejaría de luchar y que podría matarlo, salió huyendo herido entre los árboles hasta que la noche lo tragó por completo, pero quedó un trozo de camisa desgarrada de él. Loboaldo, cuando vio que sus padres estaban ilesos, se transformó en humano jadeando por la lucha. Estuvo a punto de matar a quien decían era su padre y no le importó. Para él, su verdadera familia eran quienes lo habían criado y cuidado. Dolores tomó el trozo de camisa y después de observarlo por un momento lo guardó. Tal vez podría servirle algún día. Una vez más, su hijo les había salvado la vida, pero esta vez de alguien más poderoso, un ser que difícilmente podría morir. Las siguientes noches no volvió a aparecer la bestia, tal vez por miedo a Loboaldo, o quizás no quería hacerle daño, aunque en estos seres nunca se sabe cómo van a reaccionar por ser irracionales. En las manadas, los lobos protegen a sus cachorros, pero también se da el caso que llegan a matarlos. Melquiades volvió a tomar sus deberes, sembró maíz y frijol. Su esposa e hijos aportaban su granito de arena. Ahora no había necesidad de salir a cazar, porque Loboaldo, convertido en lobo, lo hacía. Cazaba presas grandes para vender la carne a los rancheros y de vez en vez también ayudaba a limpiar los sembradíos, mientras que Dolores y su madre limpiaban ranchos. Cierto día tuvieron una visita inesperada. Esa tarde tocaron a su puerta. Cuando Dolores abrió, su sorpresa no tuvo límites al ver quién estaba en la puerta. Era Humberto, a quien no veía desde hacía 19 años. Cordialmente lo saludó, invitándolo a pasar. El pasado estaba olvidado para ella. El chico, antes de entrar, le presentó a su esposa, quien traía a un niño de escasos 3 años. Se habían casado 5 años antes y quería disculparse por lo de la última vez. Ella le dijo que no tenía importancia, el tiempo había borrado todo. Luego le presentó a su hijo Leobaldo. Humberto quedó impactado por su corpulencia y estatura. A sus 18 años medía 2 metros. Después llegaron sus padres y así estuvieron charlando durante horas, recordando tiempos pasados. Dolores les contó que se fueron por lo que les sucedió. Quería olvidar todo lejos de ahí y lo había logrado. Ahora se sentía otra.
Luego que se hizo noche, se despidieron prometiendo visitarlos otro día, sin imaginar lo que estaba por suceder. Cuando iban por el camino, Humberto sintió algo raro en el ambiente. Recordando lo que le había sucedido a Dolores 19 años atrás, temeroso arrió a los caballos que tiraban de la carreta. Su mujer, sin entender nada, le preguntó qué sucedía. Él quiso responderle, pero sus palabras se quedaron atoradas en su garganta, porque en eso, de entre las milpas emergió un ser descomunal, saltando sobre los caballos, matándolos de certeros zarpazos. Humberto, aunque aterrorizado, tomó su rifle y le hizo 3 disparos. No obstante, la bestia no cayó, se mantenía firme, como si no hubiese recibido los impactos. Entonces, furioso entre rugidos, se abalanzó contra ellos. Humberto de un golpe quedó desmayado, mientras que su esposa, muerta de zarpazos, después se alejó satisfecho, dejando olor a sangre y muerte entre el canto de los grillos. Muy temprano por la mañana, antes de que saliera el sol, cuando Melquiades y su esposa iban a trabajar, los encontraron. Era una escena brutal. El niño lloraba asustado sin consuelo. Humberto seguía sin sentido y su mujer desollada muerta. Ya no fueron a trabajar. Quitaron los caballos muertos de la carreta y engancharon sus burros para llevarlos al rancho. Al llegar, Dolores, extrañada de verlos, su padre nunca faltaría al trabajo, de no ser por algo muy importante. Después que vio lo que traían en la carreta, casi se desmaya, pero logró reponerse. Era una mujer fuerte, acostumbrada a ese tipo de sucesos. Metieron a Humberto y lo curaron. Al niño le dieron de comer y lo cuidaron, mientras que su padre se recuperaba. Esperarían un día. Si no volvía en sí, sepultarían a su mujer a las orillas del rancho. Por la noche, ya muy de madrugada, Humberto despertó sudoroso. Buscaba a su familia. Dolores, que no se había separado de él, le dijo que se tranquilizara. Su hijo estaba bien. Cuando preguntó por su mujer, el silencio de Dolores le indicó que había muerto y de su garganta salió un grito de dolor. Dolores no dijo nada, guardó respeto a su dolor, solamente lo abrazó para hacerle sentir que no estaba solo. Humberto le pidió perdón por no haberle creído aquella vez. En la mañana, antes de irse, prometió vengar la muerte de su esposa. Pidió prestado los burros para llevarla a enterrar a su rancho, prometiendo regresarlos pronto. Luego arrió los burros y se fue triste. Ellos los vieron alejarse. Sabían lo que sentía, puesto que ya habían pasado por esa situación muchos años atrás. Al llegar a su rancho, un hombre salió a su encuentro, preguntando qué había sucedido. Era don Emeterio, el padre de Humberto. Le contó lo sucedido y el hombre, impresionado, dijo que cómo era posible que un ser así existiera. Su hijo no contestó, solo se puso a cavar una fosa en silencio para enterrar a su esposa. Cuando le dio sepultura, fue y compró un libro buscando cómo podría matar hombres lobo, y encontró uno donde decía que cortando su cabeza o sacándole el corazón. También decía que con balas de plata y puñales de la misma. Entonces él mismo empezó a construir balas. No descansaría hasta vengar a su mujer. Emeterio le hizo saber que estaba con él y le ayudaría a cazar a esa bestia. La muerte de su nuera no quedaría impune. Armaría a sus peones para darle caza si lo veían aparecer. En una ocasión que Dolores y su mamá andaban limpiando un rancho, en una de las habitaciones, Dolores vio una camisa rota llena de sangre. La tomó observándola bien
y se dio cuenta que era la misma tela que había dejado el lobo la otra vez en su casa y la guardó. Discretamente le preguntó a un peón que quién era el dueño del rancho. Le contestó que solamente el capataz lo conocía y en ese momento no estaba, pero él había escuchado el nombre de Humberto. Se quedó asombrada y ya no dijo nada. Cuando llegó a su casa, comparó los dos pedazos de camisa y vio que eran la misma. Entonces supo que alguien de ese rancho era el hombre lobo, y sus sospechas se iban hacia Humberto por lo que había dicho el peón. Después se lo contó a su familia. Sus padres no podían creer que Humberto fuera esa bestia. ¿Cómo dar crédito a que él mismo diera muerte a su familia? Además, lo habían encontrado sin sentido por un golpe de la bestia, lo que quería decir que él no podría ser el asesino. Debían salir de dudas y para eso tenían que espiar el rancho en días de luna llena. Entonces, el día que empezó el ciclo lunar, antes de oscurecer, fueron al rancho y se ocultaron entre rocas y arbustos. Vieron irse a los peones, después llegar al padre de Humberto. Dolores, aunque era su suegro, no lo conocía. Humberto siempre decía que andaba de viaje. Sin embargo, podría jurar que lo había visto en alguna parte. En eso, la luna llena apareció tras la montaña y sus pensamientos fueron interrumpidos por unos gritos escalofriantes. Una transformación se estaba llevando a cabo dentro de la finca. De pronto, vieron salir por una ventana el imponente hombre lobo. Ellos estaban ocultos, pero era inevitable ser descubiertos, porque la luna llena también hizo su función con Loboaldo, quien empezó a convertirse en lícan y sus gritos alertaron al lobo. La batalla entre padre e hijo era inevitable. La bestia había sido descubierta y esta vez no perdonaría. Gruñidos y rugidos anunciaban una inminente lucha a muerte y se abalanzaron con furia uno contra el otro. Golpes, rugidos, zarpazos y mordidas rompían el silencio de la noche. Uno y otro causaban estragos en sus cuerpos, pero no morían. El lobo era más poderoso que Loboaldo y de un zarpazo logró derribarlo. Dolores lanzó un grito aterrador pensando que su hijo iba a morir. De repente sonaron disparos y la bestia cayó encima de Loboaldo. Eso salvó su vida porque querían matarlos a los dos y los disparos no cesaban hasta que agotaron sus balas. Entonces salió Humberto de la oscuridad con el rifle aún humeante. Loboaldo quitó el cuerpo inerte del lobo y se levantó furioso. Dolores se interpuso en medio de los dos para evitar que se hicieran daño, diciendo que era su hijo Loboaldo. No podía matar a su medio hermano, llevaban la misma sangre. Entonces Humberto lo vio transformarse en Loboaldo y ya no hizo nada. Lo más doloroso para Humberto fue que al ver al lobo muerto se había convertido en su padre. Las balas de plata lo habían matado. Su papá era la bestia, quien mató a su esposa y abusó de Dolores muchos años antes. Ella en ese momento recordó su cara cuando se convirtió en hombre para abusar de ella. ¿Cómo podía ser que la bestia estuviera en su casa y no se dieran cuenta? Pensó Humberto en voz alta. Nadie contestó nada. Tal vez lo contagiaron en uno de sus viajes a comunidades raras, donde abunda el esoterismo y la brujería. Se contestó a sí mismo. Desde entonces, Dolores y Humberto se juntaron. Su hijo y él eran hermanos, pero su sangre nada tenía que ver con la de él y por ende no hacían ningún pecado. Vivirían al lado de sus padres y cuidaría de su pequeño hijo, siendo como una madre para él. Loboaldo le dio un abrazo a su hermano. No era lobo malo, pero estaría pendiente de su familia de gente malintencionada.